Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu programa Caminando. Gracias por acompañarnos en este tu blog de salud y muchas cosas más. En este día tenemos la fortuna de contar con el doctor Camilo Jaén. El doctor Jaén es especialista en medicina interna, subespecialista en nefrología y nos hace el honor hoy pues de compartir sus conocimientos sobre un tema muy importante para muchos. Gracias, doctor Camilo Jaén, por estar Gracias con por nosotros. invitarme. Camilo, hoy vamos a hablar de un tema común que tal vez no estamos del todo empapados, como lo es la insuficiencia renal crónica. Ok. Para entrar ya de un solo en materia y que todo el mundo hablemos el mismo idioma, hablemos primero de lo básico. ¿Qué función tienen los riñones, Camilo? Bueno, básicamente los riñones tienen la función de limpiar la sangre de todos estos desechos que se producen a través del metabolismo, aparte también deshacerse del exceso de líquido o de minerales, y tiene otras funciones también hormonales que tienen que ver con el mantenimiento de los niveles de hemoglobina, pero principalmente pues tiene una función depuradora como tal. Partiendo de esa premisa, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de insuficiencia renal? Bueno, básicamente insuficiencia renal es cuando los riñones no tienen la capacidad de realizar estas funciones y por ende pues el paciente empieza a acumular estos desechos en la sangre y posteriormente en etapas más avanzadas puede haber entonces cuadros de intoxicación, por decirlo así, conocida como uremia, que pudieran requerir en este caso pues un manejo más especializado. ¿Cuál es la epidemiología de esta enfermedad? ¿A qué persona golpea más esta flagelo? Bueno, básicamente, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, a nivel mundial se habla que la enfermedad renal crónica tiene una prevalencia de un 10% de la población. Esto en todos sus estados, ¿no? Desde enfermedad renal crónica leve a casos más avanzados que requieren incluso manejo dialítico. Sin embargo, pues realmente en general se habla de que los estadios más avanzados, que ya serían estadios 4 y 5 de enfermedad, es menos del 1% de la población. ¿Cómo podemos, partiendo de esto, saber o sospechar cuál es la clínica de estos pacientes? Si yo tengo un familiar con este mal, o si yo como médico fuera del área de tu especialidad sospecho que un paciente está padeciendo de esto, ¿qué es lo que yo veo? ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Bueno, muy buena pregunta. Hay muchos síntomas y signos que se pueden presentar. Algunos pacientes pueden iniciar con síntomas muy sutiles, como por ejemplo pérdida del apetito. Pueden tener también en algunos casos edema o hinchazón en las piernas. Muchas veces pueden notar también que al orinar la orina es espumosa. Esto puede indicar que ya hay un trastorno a nivel de lo que es la orina y que puede haber muchas proteínas en la orina. También tenemos pacientes que pueden tener incluso cuadros más severos como convulsiones, que ya serían casos más avanzados, o pacientes que incluso puedan dejar de orinar, pacientes que puedan desarrollar también lo que se llama un edema de pulmón o elevaciones muy estrepitosas de la presión arterial. Todo esto son características que en el contexto de un paciente que pudiese tener riesgos de enfermedad renal crónica deberían ser evaluados por un especialista, ¿no? Todo esto que tú mencionas, esta enfermedad per se, ¿tiene cura o hay un tratamiento para combatirla? Bueno, realmente la enfermedad renal crónica, cuando ya se diagnostica, muy difícilmente se pueden revertir los daños que ya ocurrieron a nivel de los riñones. Sin embargo, sí se puede controlar y se puede evitar que ésta progrese hacia una enfermedad renal crónica en un estadio terminal, que en este caso, pues, ya requeriría un apoyo dialítico. Entonces, hablando del apoyo dialítico, ¿cuáles son los tipos de diálisis que se manejan, Camilo? ¿Qué es lo que se conoce como diálisis? Ok, la diálisis no es más que un procedimiento a través del cual se somete la sangre del paciente a un filtro que lo que hace es limpiar de impurezas y de todas estas toxinas el cuerpo. Existen varias modalidades de diálisis, la más conocida es la hemodiálisis, que es la que se hace a nivel hospitalario, y también existe una que se puede hacer a nivel ambulatorio, que es la diálisis peritoneal, que esta pues consiste en un catéter que se inserta a nivel de lo que es el abdomen y sí brinda ciertas libertades a los pacientes en cuanto a la necesidad de ser transportados a centros hospitalarios, ¿no? Ya que se puede realizar en casa. ¿Qué hay acerca, Camilo, de los trasplantes renales? ¿Esto también es una opción terapéutica? ¿Esto va después de la diálisis? ¿Quiénes son los Correcto. candidatos a este tratamiento?
Bueno, realmente en Panamá todo paciente que tenga enfermedad renal crónica en diálisis y tenga una edad menor a 65 años es candidato a un trasplante renal. Sin embargo, pues en este país todavía la tasa de trasplante es relativamente baja en comparación con otros, debido a que no existe esa cultura de donación de órganos. Por ende, pues hemos tenido problemas en los últimos años en conseguir que los pacientes salgan de diálisis y lleguen a un trasplante renal, que sería, entre comillas, la curación de su problema, ¿no? El problema de la cultura de trasplante, a tu criterio, es más porque la gente no está acostumbrada a donar los órganos. Sí, en parte es porque no se le ha dado tampoco el apoyo de parte quizás de las autoridades en cuanto a incentivar este tipo de prácticas y hay muchos tabús y hay muchos miedos en cuanto pues a la donación de órganos. Y creo que ahí las autoridades de salud deberían ser un poquito más incisivas y tratar de hacer más énfasis en la importancia de esto, ¿no? ¿Verdad? Perfecto, entiendo. Y también para ver un poco más el impacto de esto, ¿cuál es la diferencia económica o monetaria entre un trasplante renal y una diálisis de por vida? Bueno, definitivamente que si lo vemos desde el punto de vista económico, conviene más trasplantar a los pacientes que mantenerlos en diálisis de por vida, ya que los costos de la diálisis son sumamente elevados y definitivamente para un país como el nuestro, que tiene recursos limitados, lo ideal sería que se trasplantaran muchos más pacientes de lo que se trasplantan. Así que sí, definitivamente que hay un costo mayor en mantener al paciente en diálisis. Perfecto. ¿Qué tipo de vida lleva un paciente que está en diálisis, un paciente con insuficiencia renal crónica que se dializa? Tengo entendido que son alrededor de 3 veces por semana. Correcto. Aproximadamente, que tiene que estar yendo a un centro de diálisis a conectarse a la máquina, estar un tiempo X allí todos los días durante toda su vida. ¿Cómo es el tipo de vida de estos pacientes? ¿Qué tipo de dieta tienen que seguir? ¿Este paciente puede viajar? ¿Está condenado a quedarse en su lugar? ¿Cómo es la vida de estos pacientes? Digo, realmente, como todo, uno se adapta. Como dije anteriormente, pues la hemodiálisis, como lo acabas también tú de decir, requiere que el paciente vaya al hospital. Esto quizás pueda producir que haya un poquito más de compromiso pues, en la libertad que tenga este paciente. Por eso que siempre que este paciente decida viajar, tiene que asegurarse que en el lugar donde él vaya exista la oferta de la diálisis, lo que le permita poderse seguir dializando en ese lugar. Y definitivamente que cuando son pacientes jóvenes, yo recomiendo usualmente como primera opción la diálisis peritoneal, ya que con la diálisis peritoneal el paciente no requiere estar entrando a un centro hospitalario y por ende le da más libertades y permite que viajen de una forma más sencilla. Perfecto, Camilo, ya para finalizar, aunque sé que este es un tema que estoy casi seguro tendré una segunda parte, hay tantas aristas por discutir, pero un mensaje para toda la gente que nos está viendo, un mensaje final y dónde podemos encontrarte. Bueno, mi mensaje es que para evitar este tipo de complicaciones como la enfermedad renal crónica, tenemos que tratar de llevar una vida saludable, mantener actividad física, tratar de comer de forma adecuada, no abusar ni de las grasas, ni de la sal, tampoco de los carbohidratos, tener una dieta balanceada y bueno, básicamente hacerse un monitoreo, aunque sea una vez al año, de la función de sus riñones y mi mensaje final es que si tienen algún problema que ustedes consideren que amerite la evaluación de un especialista, nos pueden encontrar en el Hospital Nacional, en el 8º piso del Centro Médico Integral Alta Especialidad, consultorio 812, y pueden llamar también al teléfono 6565-7578. Excelente, Camilo. Muchísimas gracias por compartir con tus conocimientos sobre este tema. Gracias a ti. Gracias a ustedes por permitirnos entrar a la intimidad de sus casas, de sus trabajos, de sus vidas. Lo que viste hoy, compártelo porque es de bien para todos. Recuerda que el camino se hace caminando. Hasta una próxima ocasión. Vos también podés mover una montaña entera con la fuerza de tu fe. Mira qué lindo este país, hasta donde tus ojos ven no puedes claudicar. Remando fuerte llegaremos a la orilla. Dale play a la esperanza, dale play a